Buenas tardes. Buenas tardes tengan todos y todas. Mi nombre es Génesis Alvirena y a nombre del Colegio Sonorense de Enfermeras y de nuestra presidenta, la doctora Karina Hernández, les damos la bienvenida a esta sesión mensual de oncología, cuyo tema que se abordará el día de hoy es valoración de enfermería en el paciente oncológico. Este tema será impartido por la maestra Alma Estela Ramírez Almendares. Me permito dar lectura a su semblanza académica. Ella es licenciada en enfermería por la Universidad de Sonora. Cursó un curso postécnico en enfermería oncológica por el INCAN. Además, cuenta con un diplomado en cuidados paliativos, también por la misma institución INCAN. Tiene una maestría en gestión de salud institucional por el ISAP. Además de que cuenta con 29 años de experiencia profesional en oncología. Ella labora en el Centro Estatal de Oncología y además se desempeña como docente ocasionalmente en materias impartidas de oncología en diversas instituciones educativas. Sin duda será una gran presentación y con mucho gusto le cedo la palabra, maestra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, yo quiero agradecer la invitación que me hace el colegio. Para mí siempre va a ser un gusto hablar en temas de oncología, sobre todo porque conozco muy bien el potencial que tiene enfermería para estas áreas. Sé que en todas partes, pero como mi experiencia ha sido en oncología, obviamente que voy a hablar de oncología. Entonces, en todas las áreas, como hemos visto epidemiológicamente, el cáncer está ocupando más lugares, así como otras patologías que son crónicas. Sin embargo, el cáncer tiene un especial interés por la complejidad que implica esta enfermedad. Así que para enfermería se vuelve un reto, ¿no? Para nosotros, un desafío en el sentido de que cada vez se requiere más de una atención en esta área, ¿no? Como les mencionaba, pues tenemos muchos pacientes oncológicos, cada vez la demanda va aumentando y desafortunadamente no tenemos una preparación tan extensa sobre lo que deberíamos hacer en las áreas oncológicas. Y yo creo que ahí radica el reto que nosotros tenemos como profesionales. Realmente es muy afortunado tener este tipo de foros donde se permite la capacitación. Yo no digo que tal vez sea suficiente, pero por lo menos es un reflejo de lo que se hace en algunas áreas y de lo que nosotros también pudiéramos imitar. En esta ocasión, pues yo los invito a que traten de tomar lo bueno de esta presentación para que ustedes en sus áreas de trabajo, si atienden a pacientes oncológicos, que casi estoy segura que lo hacen, lo hagan con las mejores herramientas disponibles que tenemos para hacerlo, ¿no? Esta enfermedad, como les decía, el desafío también está en que es una enfermedad que impacta demasiado en las personas. Nosotros que estamos en un área de especialidad, obviamente que cuando llegan personas con un diagnóstico oncológico, realmente hay un sinfín de reacciones, pero la más común obviamente es recibir esa noticia. Yo los invito a que nos pongamos un poquito en el lugar de esos pacientes e imaginemos que a nosotros nos dan esa noticia. La relación que existe entre el cáncer y la muerte es muy estrecha y existe para todos, ¿eh? O sea, el simple hecho que nosotros sepamos, o sea, realmente nosotros aunque tengamos el conocimiento y la experiencia, igual si nos dan ese tipo de noticias, para nosotros va a ser muy impactante.
Entonces, esta parte emocional va a repercutir también en las respuestas humanas que van a tener estas personas cuando lleguen a nuestros centros de atención, porque sus respuestas van a variar bastante, ¿no? Va a haber gente que lo va a tomar con mucho optimismo, con todas las ganas del mundo para hacer las cosas bien, para comprometerse con los tratamientos, pero también podemos tener personas molestas, enojadas, no con nosotros, esto quiero aclarar, ese enojo que van a experimentar o expresar incluso a veces no es hacia nosotros, es hacia la situación, ¿no? ¿Por qué? Porque esta enfermedad viene a mover bastante, ¿no? O sea, todos tenemos proyectos de vida, todos tenemos planes en el futuro, esté bien o no esté bien, nosotros siempre estamos proyectando nuestro futuro con cosas que queremos hacer dentro de 5, 10 años, incluso hasta más. Ahora tener este tipo de diagnósticos enfrente de nosotros, donde nos viene a mover completamente toda esa estructura y ese plan que nosotros teníamos para nuestra vida, obviamente que afecta, ¿no? Y no solamente por el hecho de saber que puede ser que yo sea dentro de esas estadísticas donde me toque una enfermedad que avance a pesar de los esfuerzos, ¿no? Sino que también va a mover rutinas, roles familiares que van a también afectar nuestra propia dinámica familiar, nuestra propia dinámica personal y social, en muchos aspectos. Así que el personal de enfermería pues tiene que tener nociones, conocimientos sobre cómo vamos a enfrentar cada situación que se le vaya presentando a este paciente. Obviamente que la experiencia, ¿no? Porque yo conozco personas que tienen bastante tiempo trabajando en las áreas de oncología y mis respetos para esas personas porque a través de la experiencia han conocido bastante sobre esto y es gente que también realmente quien llega a oncología, de verdad, es por perfiles también. Quien llega a oncología lo van a saber quienes están en esas áreas, te enamoras del área de oncología. Y eso es muy bueno, ¿por qué? Porque cuando ya llegan a ese punto de sentirse tan identificadas con esa materia, obviamente que es gente comprometida, gente que va a estudiar, gente que se va a preparar para poder dar fundamento a lo que nosotros estamos haciendo ya cuando estamos con el paciente. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos ciertas características, como menciona aquí, no solamente dar un tratamiento integral, que si nosotros pues estudiamos, pues obviamente que vamos a dar eso, sino también tenemos que ser empáticos. Sí, la empatía es algo que a veces no practicamos, que a veces creemos no tener, pero realmente es cuestión de que hagamos músculo en esto, ¿no? O sea, practicarlo hasta que nosotros ya lo hagamos con el convencimiento de que es así. Y otro aspecto que es muy importante, o sea, todas estas características y cualidades para el personal de enfermería son importantes, pero la parte de lo que está basado en la evidencia, pues obviamente nos obliga a ser personas preparadas. Nos obliga a que nosotros estudiemos más, a que busquemos la parte científica de nuestro desempeño, porque quienes están en áreas oncológicas, aunque no tengan la especialidad, como yo le comento a mis compañeros en el trabajo, aunque ustedes no tengan un título, un diploma de enfermeras especialistas, lo son. El simple hecho de que diariamente ejecuten acciones relacionadas a la oncología, pues eso les da, pues, como la especialidad, ¿no? Pero obviamente no nos debemos de quedar con eso, sino como les digo, tenemos que poner la parte de la evidencia, que es la ciencia. Algo que es relevante para nosotros es humanizar la experiencia de padecer cáncer. ¿A qué se refiere esto? Pues no solamente quedarnos con un diagnóstico, ¿no? Tal vez yo me sé la historia natural del cáncer de mama, del cáncer cervicuterino, el cáncer de colon, porque lo he leído, lo he estudiado, pero cuando llega una persona con un padecimiento como esos, pues no lo podemos reducir a una patología, ni a un número, ni a una categoría, ¿no? Pues hay que humanizarla. ¿Y de qué manera? Pues nosotros no olvidemos que son personas que tienen una experiencia, una historia que está respaldando a estas personas y hay que tratarlos así, de una manera pues más sensible, más empática, más humana.
y que cada paso que ellos den, porque es complejo atender a estos pacientes con cáncer, o sea, el simple hecho de administrarles un medicamento de quimioterapia, pues requiere una gran preparación de nuestra parte, ¿no? El conocer la farmacodinámica de los medicamentos, el conocer su estabilidad, cómo prepararlos, cómo administrarlos, qué medicamento va primero, cuánto tiempo debe pasar en la infusión. Son aspectos que debemos de conocer, pero no solamente eso, sino que nosotros tenemos que irle explicando poco a poco al paciente en la medida que ellos nos comprendan y nos entiendan qué es lo que estamos haciendo, porque impacta verlos, que nos vean ellos a nosotros vestidos preparando una quimio, vestidos administrando una quimio. Entonces tenemos que humanizarlo, hay que decirles de qué se trata porque hacemos ciertas cosas, ¿no? Hay que relacionarnos con el paciente y no solamente con el paciente, sino con su familia. No podemos nosotros desligar al paciente oncológico y a su familia. Yo creo que en ninguna disciplina, pero especialmente en oncología, porque todos los cuidados que el paciente debe tener en casa, en la familia debe saber por qué hacerlo, cómo hacerlo. Y es muy importante que nosotros siempre tengamos cerca al familiar porque el cuidador primario, el cuidador principal, que siempre se va a derivar en una familia, siempre va a ser alguien que se comprometa más al cuidado de ese paciente. Tenemos que tenerlo bien informado, ¿no? Otro aspecto es brindar dignidad, que si nosotros ya estamos humanizando esa experiencia, obviamente que no nos va a costar trabajo nada este, ofrecer dignidad. Sencillas, como si yo le voy a poner voy a canalizar un puerto subcutáneo, pues yo, que no se exponga, ponerle un biombo para cubrirlo, ponerle campos, no sé, buscar la manera de no exponer a los pacientes. Que si el paciente está vomitando, tal vez ponerlo un poquito más aislado para que Creo se congeló. ya me ven bien, Sí, Sí, ya. ya me escuchan. ¿Ya? sí, Perfecto. Sandra. Entonces, hay que dar educación continua a los familiares y a los pacientes, porque eso va a garantizar que ellos extiendan los cuidados en el hogar. ¿Sí? Hay que ofrecer apoyo y orientación en el diagnóstico, que es el más estresante. Eh, Cuando el paciente está en esa etapa de que no sabe si es cáncer o no, existe mucha incertidumbre. Y esa parte de la incertidumbre les afecta bastante, porque el no saber qué es, el no saber cuál es tu pronóstico, el no saber qué tratamientos te van a ofrecer, el que si vas a poder enfrentar toda esa situación es muy angustiante. Entonces, en esa parte, en esa etapa, nosotros tenemos que estar muy cerca de ellos para poder brindar orientación y tranquilizar o disminuir un poco la ansiedad que ellos puedan presentar. Los procedimientos también son un tema. Les hablaba ahorita de canalizar un puerto subcutáneo. Muchas veces la gente pues dice, oye, me vas a dar un piquete en el pecho, o sea, se va a sentir raro, ¿por qué no puedo voltear? ¿Por qué no puedo meter la mano? O sea, son muchas cosas que nosotros por tecnicismo hacemos, pero nosotros tenemos que decirlo, ¿no? O sea, de una manera que nosotros le digamos, ¿sabes qué? Mira, te voy a canalizar el catéter, es muy importante que ahorita tú te pongas el cubrebocas, que voltees tu cara hacia un lado, yo voy a hacer una limpieza, esa limpieza me va a permitir que yo disminuya el riesgo de infección, pero te voy a pedir que no metas tus manos porque esa área ya va a estar limpia. Entonces, si tú me ayudas, vamos a terminar este proceso lo más rápido posible. Te voy a dar ciertas instrucciones que debes de seguir para tratar de disminuir el dolor al momento de hacer la punción. No sé,
ciertas cosas. Tenemos nosotros que prepararlos para los procedimientos, decirles paso a paso qué vamos a hacer, explicarles por qué me tengo que vestir con ropa protectora al momento que yo le voy a administrar la quimioterapia, porque luego muchas veces nos ven y se sienten, creen que son ellos, que lo hacemos por ellos, porque se sienten como que ellos pueden contaminar, ¿no? O sea, existen muchas cosas en sus mentes que nosotros tenemos que ir aclarando y explicarles por qué. Mira, la razón de que yo me he visto de esta manera es porque son medicamentos agresivos, que en ti, por ejemplo, en ustedes, si te lo administro, pues se cae el cabello, se bajan las defensas, en menos proporción, pero puedo yo, si me expongo sin cuidados, puedo yo tener algunos síntomas similares, ¿no? Hay que explicar, ¿no? Y humanizar la tecnología, pues también tenemos que decirles en qué consiste una bomba de infusión, en qué consiste, por ejemplo, pacientes que van a recibir radioterapia. Si nosotros no le explicamos cuando van a pasar a la simulación, que es un tomógrafo, que van a ponerlo con ciertas posturas al momento de tomar las imágenes del tomógrafo para hacer la simulación, que son las mismas posturas que él va a adoptar cuando pase a tratamiento de radioterapia, cuando pase al equipo de radioterapia, pues explicarle que es un búnker, que está amplio, que es un equipo que va a estar girando alrededor de él, que se va a quedar solo, que van a salir unos láser para el momento que se va a dar la radiación. Entonces tenemos que explicarle todos esos pasos para que no sea tan impactante para ellos, ¿no? Porque si nosotros entramos a un búnker de radioterapia, pues sí, la verdad, imaginarnos ahí adentro solos y que la máquina esté girando alrededor de nosotros, pues sí puede causar ansiedad o miedo, ¿no? Entonces tenemos que humanizar esa parte de la tecnología. Y sobre todo, pues la educación, como les mencionaba, que va a garantizar unos cuidados continuos en el hogar. Entonces, si yo le explico por qué razón tiene que preparar los alimentos con cierta higiene, por qué razón tiene que eliminar los olores fuertes en la casa, pues van a ayudar a que el paciente disminuya pues el riesgo de infecciones o náuseas porque no supieron que debían de quitar los aromatizantes de casa, que tenían que cocinar con comidas no tan condimentadas. Entonces, es una extensión de los cuidados en el hogar. ¿Todo está bien? ¿Vamos bien? Sí, Muy bien. Entonces, la enfermera especialista en oncología tenemos que utilizar una forma de actuación ordenada. Cuando nosotros vamos a hacer una valoración, ya hablando ya propiamente de una valoración por sistemas, tenemos que ser estructurados, ¿no? Entonces, un orden, siempre el orden es muy importante, un sistema de cómo voy a recopilar esa información, porque eso me va a permitir organizar también los cuidados que yo voy a brindar. De esa manera, si yo obtengo la información de esa forma, sistematizada, ordenada, organizada, yo poco a poco voy armando mi plan de cuidados. Yo voy así formulando ya desde ese momento cuáles son las situaciones que requieren atención de mi parte y pues obviamente que voy a hacerme objetivos realistas en lo que el paciente necesita en ese momento. Entonces, ese tipo de valoración, pues la hacemos a través de cualquier herramienta que por lo general utilizamos nuestra hoja de registros clínicos. Depende cómo esté diseñada y depende de qué modelo teórico nosotros estemos utilizando, pero al cual nosotros nos hemos adaptado muy bien son los 11 patrones funcionales de Marjorie Gordon. Entonces, este tipo de valoración tiene dos formas de que nosotros podemos recopilar la información. Es la valoración estructurada, la cual sigue pasos, sigue un guión, es decir, yo me voy sección por sección recopilando la información. En este caso, y hay otra que es la valoración no estructurada. ¿Cuándo podemos utilizar una y cuándo otra? Por ejemplo, la valoración estructurada, que es cuando nosotros estamos en áreas donde tenemos más cantidad de pacientes. Por ejemplo, nosotros en la consulta externa, que diariamente vemos alrededor de 60, 70 pacientes en una jornada. Entonces ahí yo tengo que seguir la estructura, paso a paso, porque si yo dejo que el paciente me esté platicando, o sea, puede ser que me lleve más tiempo. Entonces, no voy a tener tanto tiempo para dar ese tipo de entrevista porque requiere que el paciente se tome más tiempo para poder expresar lo que tiene.
pero una valoración estructurada me permite ir paso a paso, patrón por patrón, ir evaluando cuáles son las cosas que el paciente en ese patrón tiene alguna disfunción, ¿no? Pero la valoración no estructurada nosotros podemos emplearla en áreas como cuidados paliativos, ¿no? Por ejemplo, ahí, como la cantidad de pacientes que vemos es diferente a las otras áreas, solamente vemos a 2 pacientes por el tipo de dinámica que se da. Ahí yo puedo permitirme que el paciente, poder realizar con el paciente una valoración no estructurada, es decir, donde yo como en una conversación tranquila, libre, les doy esa libertad al paciente para que él me pueda platicar. Obviamente que yo voy a estar dirigiendo la entrevista porque tampoco se puede perder, ¿no? La entrevista y el enfoque, ¿no? Que en realidad pues estamos buscando obtener información que nos permita armar un plan de cuidados, ¿no? Pero lo podemos hacer con más libertad porque yo le voy a permitir al paciente que me exprese, por ejemplo, tiene algún patrón, tiene alguna disfunción, que me dé más detalles sobre, por ejemplo, cómo está comiendo, ¿no? Entonces, este tipo de entrevistas son las que existen. En las áreas, por ejemplo, de paliativos, hay personas que hacen las valoraciones no estructuradas con una pericia, o sea, que realmente yo me admiro, ¿no? Yo soy muy estructurada, ¿no? Yo por lo general sigo el guión casi siempre, pero me sorprende mucho ver a las personas que pueden hacer ese tipo de entrevistas, las no estructuradas, donde hacen en una conversación, están obteniendo todos los datos que se van a requerir. Y pues obviamente, como les decía, los 11 patrones funcionales de Mallory-Gordon, pues en el contexto oncológico, pues nos van a ayudar bastante. Realmente, como les digo, funciona muy bien para áreas oncológicas, porque así ya nosotros podemos ir conociendo a través de la entrevista cuáles son los patrones que se encuentran disfuncionales, en riesgo de disfunción. Entonces, es una herramienta muy útil en lo que es en las áreas oncológicas. Entonces aquí pues se entiende por patrones a cierta metodología que nos va a permitir una valoración por sistemas, ¿no? Así que Mallory-Gordon propone 11 patrones donde nosotros vamos a evaluar dependiendo qué es lo que es relevante de cada patrón, información necesaria. En esta plática es una adaptación que se hizo de los 11 patrones funcionales a áreas oncológicas específicamente. Entonces, en cada uno de estos patrones vamos nosotros a tratar de obtener información que nos sea útil para lo que es estructurar el plan. Ok, el primer patrón respecto a la percepción y manejo de la salud. Obviamente que ahí pues vamos a saber cómo percibe esta persona su propia salud y el bienestar. ¿Qué antecedentes oncológicos existen en esa familia? ¿Qué prácticas preventivas tuvo esta persona? Si se realizaba la mamografía, si se hacía papá Nicolau, que si es hombre, si alguna vez se hizo la prueba de la próstata, o sea, en ese caso nos vamos a enfocar, o si hay algún antecedente familiar para que nosotros también vayamos viendo, relacionando ciertos aspectos de su propia patología. Cómo es la adherencia a los tratamientos. Ese patrón nos permite visualizar qué tan comprometida va a estar la persona a los tratamientos que nosotros pues les vamos a proporcionar. Eh, Aquí depende cómo son sus hábitos de salud o cómo han sido sus hábitos de salud en el transcurso de su vida, pues nos va a permitir darnos una idea de si van a ser personas que van a cumplir con sus citas, que van a cumplir con sus estudios, que por lo general la mayoría lo hace. Es muy raro el paciente que no cumple, pero sí existe, ¿no? Si existen quienes sus propios hábitos ya va a ser muy difícil que los modifiquen o erradiquen, ¿no? Respecto al nutricional metabólico, pues aquí tenemos que saber no solamente cómo son sus hábitos alimenticios, cómo es que consume sus alimentos, si realmente pues están adecuados, porque aquí una vez que ya empecemos con los tratamientos, pues es muy probable que ellos van a tener que hacer ajustes. Entonces, si es un paciente que está en quimioterapia, pues vamos a tener que hacer recomendaciones sobre cómo fraccionar la comida, qué tipo de alimentos deben evitar,
qué tipos, por ejemplo, en radioterapia, si es áreas pélvicas, pues también tenemos que ver que el paciente pueda consumir sus alimentos de los que están dentro de los grupos recomendados, ¿no? Aquí no hay prohibiciones. Por lo general, muchos pacientes dicen, es que el doctor me prohibió, es que la enfermera me prohibió. En realidad no es que se hagan prohibiciones, aquí recomendamos lo que es mejor para el paciente, ¿no? O sea, que no sean grasosos, que no sean irritantes, que no tengan picante, una serie de recomendaciones muy generales que les hacemos a todos. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que no se presenten síntomas que son desagradables como la náusea y el vómito o la mucositis en caso de que sean radiaciones en cabeza y cuello, ¿no? Entonces tenemos que valorar todo eso y hacer recomendaciones respecto a este patrón. Y en el patrón de eliminación, pues también vamos a ver cómo son ese patrón, la frecuencia de eliminaciones, excreciones, todo eso lo vamos a ver, las características de las evacuaciones, si son personas que pueden tener tendencia al estreñimiento, a la diarrea, pues va muy ligado a qué recomendaciones nutricionales le vamos a hacer a estos pacientes. Entonces es muy importante lo que vamos a valorar en este aspecto, ¿no? Estos dos, pues, tienen mucha relación sobre como los cuidados de la piel, ¿no? Que vamos a ver. En caso de pacientes que tienen tumores, es muy importante valorar lo que es en el aspecto nutricional. Si yo sé que es un cáncer de mama con un tumor exofítico, significa que es un tumor eh, que se ve, o sea, si yo lo evalúo, lo reviso, es un tumor que a lo mejor tiene secreción, que a lo mejor tiene sangrado, que tiene un olor fétido. Entonces yo tengo que evaluar esa piel, ¿no? ¿Qué características tiene? Si el olor es característico típico del cáncer o hay un proceso infeccioso de trasfondo para que yo pueda hacer recomendaciones respecto a la higiene, ¿no? Y qué cuidados de la curación debe tener esa herida en caso de que lo tenga. En actividad de ejercicio, pues tenemos que ver las capacidades para la movilización, qué tanta autonomía tiene este paciente, si se puede movilizar con ayuda o necesita solo o necesita ayuda de algún tipo de dispositivo, qué alteraciones provocan la movilización, si se cansa, si se fatiga, si se agota, si le cuesta mucho trabajo hacer actividades de la vida diaria, le requiere mucho esfuerzo, ¿no? Entonces tenemos que indagar sobre todo eso, si hay deterioro neuromuscular, si está recibiendo algún tipo de fármacos que le impida realizar ciertas actividades, ¿no? Entonces tenemos que evaluar todo este aspecto. En el sueño y descanso, pues tenemos que ver las horas que duerme, si requiere de alguna ayuda con algún medicamento o si requiere de algún otro tipo de ayuda no farmacológica en la que nosotros podamos hacer recomendaciones. Y aquí, pues, qué tanto le afecta a este paciente esa falta de sueño, si es que lo tiene, ¿no? O sea, si le va a repercutir. O sea, aquí en el sueño tenemos que evaluar también las razones. Si el paciente me dice que no está durmiendo bien, yo tengo que conocer las razones de por qué no duerme bien, si hay cierto disconfort, ¿no? Porque luego cuando tienen dolor, el dolor pues no les permite dormir porque es un paciente que no va a estar cómodo, ¿no? El disconfort que provoca el dolor pues no les permite estar en ciertas posiciones o ciertas posturas que les permitan el descanso, ¿no? Hay pacientes que solamente pueden estar en una sola posición en la cama, o que no duran ni 5 minutos cuando ya se tienen que movilizar. Y el propio dolor que los mantenga despiertos, ¿no? Porque pues si nosotros tenemos un dolor por más de 5 días, yo creo que nos sentimos muy mal, ¿no? O sea, nos genera mucha angustia, mucha preocupación y afecta nuestro estado de ánimo. Y en el cognitivo perceptual, aparte de que vamos a ver pues todo lo que se relaciona a las funciones visuales, gustativas, táctiles, aquí lo que nosotros nos vamos a enfocar más, ¿no? O sea, todo lo demás sí, si tiene alguna cosa que agrega respecto a eso, pues lo vamos a registrar, pero si no, nos vamos a enfocar mucho en lo que es el dolor. Les hablaba ahorita que cuando una persona tiene dolor, pues obviamente que le va a afectar en muchos aspectos.
Y aquí nosotros es donde nos vamos a extender más. Si yo pregunto al paciente si tiene dolor y me dice que sí, entonces yo ahí tengo que extenderme más, tengo que indagar más. ¿Qué tipo de dolor es? Para ir poniendo nosotros en la categoría si es somático, neuropático, mixto, visceral, eh, qué características o cualidades tiene ese dolor, que si es ardoroso, quemante, punzante, a qué horario se presenta, hay cosas que lo alivian, cuánto tiempo tiene de evolución, si estoy recibiendo algún tratamiento para resolver ese dolor o no lo estoy recibiendo, qué tanto se apega el paciente al tratamiento farmacológico. Entonces, todo eso lo tenemos que evaluar en ese patrón del cognitivo perceptual. ¿Preguntas hasta ahorita? No, El de, ninguno. muy bien, autopercepción o autoconcepto. Pues aquí, por lo general, en estos pacientes nos cuesta mucho trabajo. Yo cuando les di las clases a mis compañeros les digo, a ver, ¿cómo evaluamos? Nos cuesta trabajo evaluar un poco este patrón, porque muchas veces los pacientes no entienden qué les estamos preguntando. Y si tampoco nosotros entendemos el patrón, pues obviamente que tal vez nos quedemos un poco corto con la respuesta, ¿no? Aquí pues tenemos que ver cómo se percibe esa persona, ¿no? ¿Qué opinión tiene sobre sí mismo, cómo se percibe y que va a repercutir mucho en su estado de ánimo. Les comentaba que en pacientes paliativos, cuando hacemos esta pregunta, nosotros vemos qué tanto afecta su propio proceso de la enfermedad, su propio estado de salud o el avance o la progresión de la enfermedad, qué tanto repercute en su percepción sobre sí mismo. Porque ahí cuando les preguntamos si el paciente me dice, ¿sabes qué? Pues yo antes de enfermarme, el hecho que digan yo antes de estar por este proceso, que digan, no, pues es que antes yo era muy alegre, yo me gustaba bailar, o sea, yo me reía mucho, o sea, me la pasaba muy bien con las personas y ahora ya no me agrada nada, o sea, prefiero estar solo, o sea, entonces ahí ya hay un cambio, ¿no? O sea, ya el proceso de la enfermedad generó un cambio, ¿no? Entonces ya se percibe diferente. Pero hay personas que, por ejemplo, ¿tú cómo te concibes? Ah, pues yo siempre he sido una persona seria, he sido una persona reservada, siempre he sido de tal manera, ¿no? Entonces, tal vez ese patrón no esté disfuncional en esas personas y todavía su personalidad o su forma de ser no se ha visto modificada, que sí va a haber cambios, ¿no? Pero en general, o sea, globalmente, cómo me percibo, pues no hay un cambio sobre cómo se conciben. Y aquí, pues es muy importante también qué tipo de patología está cursando este paciente. Porque si son mujeres con cáncer de mama que ya fueron mastectomizadas, tal vez tenga ahí rasgos que van a afectar. O si son pacientes que traen una colostomía, tal vez eso también en ellos pueda afectarles, ¿no? Entonces es muy importante también considerar qué tipo de padecimiento está sufriendo ese paciente, ¿no? Para ver cómo se van a percibir. Respecto al rol relaciones, pues aquí vemos cómo se desenvuelve esa persona dentro de su rol familiar, su rol laboral. Como les mencionaba al inicio, el impacto que tiene estas patologías puede afectar incluso en el trabajo, ¿no? Supongamos que es una persona que era proveedora, ya sea hombre o sea mujer, pero que es el sostén de su familia, el hecho que ya esté con este tipo de patología, pues hace que no esté al 100% como proveedor, o tal vez se invierte en los roles, ¿no? Donde si es un esposo que era proveedor, deja de ser un proveedor porque ahora necesita de los cuidados, necesita de una atención oncológica. Entonces, ¿qué impacto tuvo ese cambio de roles en la familia, en lo laboral, en lo social, que si trabaja desde casa, que si perdió su trabajo, porque hay personas que pierden su trabajo, que si ya la forma en que convivía con sus amigos, con la familia, ya es diferente? Entonces, ¿qué tanto impacto ha tenido en esta persona, no? Si es negativo o si es positivo, la economía, que es muy importante. Por lo general, pues vemos ahí dónde vives, tu casa, la casa es propia, mmm, quiénes viven contigo, quiénes dependen de ti económicamente ahorita, por ejemplo, si tú eres el proveedor, ahorita que tú estás necesitando de tantos cuidados, ¿quién se encarga de aportar lo económico en esa casa, no? Entonces,
ahí nosotros nos podemos dar una idea de si los roles se modificaron en esas familias o que digan, no, pues sabes que me permitieron trabajar desde casa y pues sigo trabajando, ¿no? Entonces podemos indagar en ese aspecto. Respecto a lo de sexualidad y reproducción, también es otro patrón que les decía yo, bueno, si yo voy y reviso una hoja de registros clínicos y me voy a ese patrón, casi estoy segura, dije que el 90-95%, si no es que más, de las hojas de registro clínicos de este patrón me va a salir vacío. Y se rieron porque realmente sí es. Porque este patrón nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Preguntar sobre cómo son esos patrones. Pero, pues, pacientes oncológicos, obviamente que pues pueden tenerlo alterado, ¿no? Como hablábamos de ahorita, mujeres mastectomizadas, donde a lo mejor ya no quieren estar con sus parejas porque se sienten mutiladas, ¿no? Si tienen una colostomía, ¿no? Hay personas que dicen, híjole, pues la verdad es que yo me siento muy incómodo con la bolsa de colostomía, o sea, yo no controlo las evacuaciones, no controlo los gases, o sea, no controlo muchas cosas respecto a eso, entonces me cuesta mucho trabajo estar con personas, o sea, que no son de mi confianza, me cuesta mucho trabajo. Y por supuesto que estar con la pareja con esa bolsa, pues no es agradable, ni se me antoja, ni quiero, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué cambios ha tenido esto, ¿no? Si les ha afectado la propia patología oncológica respecto a su satisfacción sexual o reproductiva, ¿no? Como les digo, a veces son patrones que nosotros omitimos, aunque no deberíamos, porque sí puede estar alterado. Ahora, también es un tabú, ¿no? Porque hay personas que pues no les gusta hablar de eso. Todavía se considera como un tabú, algo de lo que no le gusta hablar. Así que cuando nos ha tocado enfrentar situaciones donde el paciente quiere hablar del tema, muchas veces pues no sabemos qué hacer, ¿no? Pero es muy importante que nosotros tengamos respuestas asertivas respecto a este patrón, si es que en algún momento el paciente nos va a hacer preguntas. La adaptación y tolerancia al estrés, aquí es muy importante saber en esta parte qué capacidades o recursos tiene la persona para poder enfrentar las situaciones que se vengan, ¿no? Los tratamientos de quimioterapia, los tratamientos de radioterapia, la propia cirugía, la frecuencia de idas al hospital, la frecuencia de idas a los laboratorios para que te pinchen la vena y obtener sangre, las veces que te van a pinchar el brazo para ponerte la quimioterapia, las veces que vas al hospital diariamente por 25 o 30 sesiones, o sea, tú cómo te estás adaptando a estos cambios que se están viniendo con la propia enfermedad y los tratamientos, ¿no? Tenemos que ver ahí la persona, o sea, cómo los enfrenta, que diga, no, pues sabes qué, pues hay gente, por ejemplo, hace poco me tocó platicar con una paciente y dice, ay, a mí me encanta venir al hospital. O sea, ella le veía muchas ventajas a ir al hospital porque como ella siempre fue ama de casa, pasaba mucho tiempo en su casa con sus hijos, pues haciendo las labores domésticas que todas sabemos que no son sencillas. Entonces, cada vez que ella va al hospital, para ella es una salida, o sea, obviamente que no es una salida agradable, yo lo pudiera ver así, pero para ella era un paseo, ¿no? O sea, para mí es como unas vacaciones, el venir para acá. Entonces, de esa manera yo puedo ver que esa persona está adaptada completamente a la situación que está, ¿no? O sea, le está viendo una ventaja a la situación que está viviendo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver ahí cómo se desenvuelven estas personas o qué recursos utilizan para adaptarse a los cambios que se están generando por la propia patología y los tratamientos. Y respecto a los valores y creencias, pues aquí sin aspectos religiosos, porque nosotros pues no vemos esa parte religiosa, pero sí la de las creencias y los valores que sostengan, ¿no? En que cree, en sus fes, en sus religiones, como sea, qué tanto le proporciona ayuda, tranquilidad o paz el que practique ciertas cosas que practica, ¿no? O sea, cómo lo enfrenta, si hay conflictos, esto lo resuelve. Miren, pacientes oncológicos muchas veces nos toca tener pacientes con pronósticos favorables, podríamos decir, ¿no? Pues tiene alta posibilidad de curación, pero el cáncer es
es tan incierto, ¿no? Que a veces se sale de los manuales. Hay gente con pronósticos muy desfavorables y que viven muchísimo más que las personas que tenían pronósticos favorables, ¿no? Entonces, ante situaciones como estas, donde no podemos dar respuesta, donde la ciencia no puede dar respuesta a los pacientes respecto a por qué si me dijeron que yo podría curarme, o sea, yo tenía un 80% de probabilidad de curarme, ¿no? O sea, ¿por qué no fui del 80%? ¿Por qué quedé en ese 20% que no quería, ¿no? A veces nosotros no podemos dar respuesta. ¿Por qué? Porque se hizo todo bien. Le diste las quimios que tenías que darle, te fuiste conforme a las guías de práctica clínica y ofreciste lo que tenías que ofrecer. El paciente hizo lo que tenía que hacer. Todos los que participamos en ese proceso hicimos lo que teníamos que hacer y aún así el desenlace pues no fue el que nosotros hubiéramos querido. Y ante esas situaciones donde a veces pues científicamente pues no podemos dar respuestas o podríamos dar, pero no van a ser satisfactorios para el paciente, tal vez ellos ahí encuentren un poco de tranquilidad, ¿no? En esa parte de los que ellos creen. Hay un aspecto en cuidados paliativos donde vemos el sentido, el encontrarle un sentido a las cosas. Esta parte de los valores y creencias nos ayuda o les ayuda a los pacientes a buscar un propósito del porqué de esa situación, a encontrarle un sentido a su propia situación, ¿no? Y también nos permite ver qué tanto tiene el paciente para poder enfrentar este tipo de situaciones, si tiene esos valores y creencias lo suficientemente afianzados como para poder darle sentido a las cosas en ese momento. Entonces, tenemos que evaluar ese aspecto, ¿no? Y esa es la parte de que nosotros vamos a ver con la entrevista y luego viene la parte de la exploración física y aquí pues nos permite orientar un diagnóstico. Ya vimos la parte subjetiva, que es la parte de la entrevista, y ya luego nos vamos a ir a la parte objetiva de la evaluación, ¿no? Que aquí nosotros utilizamos ciertas herramientas para dar objetividad a las cosas que nos está platicando el paciente, ¿no? Y aquí lo hacemos a través de los signos vitales, de una exploración física, ya sea cefalocaudal o por órganos y sistemas, va a depender de cómo nosotros tengamos estructurado la exploración física. Y pues ya sabemos, ¿no? Tenemos que inspeccionar cuando les hablaba de que si hay gente que trae un tumor, yo tengo que revisar ese tumor, o sea, esa herida. No podemos decir, ok, es un cáncer de mama y trae un tumor exofítico, ¿no? Yo tengo que ver cómo se ve, si está sangrando, cómo huele, o sea, porque yo también tengo que hacer recomendaciones. O sea, si hay un desecho, pues yo tengo que decirle cómo van a cuidar esa herida, qué van a hacer para la curación, o sea, tengo que inspeccionar, o sea, yo tengo que ver, tengo que palpar, o sea, si es un paciente que trae un tumor en ovarios o de colon y tiene tendencia a crear ascitis, pues yo tengo que palpar, ¿no? O si es un paciente ya trae datos de ictericia, yo tengo que ver si hay una hepatomegalia. Entonces tengo que palpar. Y la percusión, pues aquí también es muy importante, como les decía, ya tanto con pacientes que tienen ascitis, pues yo tengo que palpar, ¿no? Si realmente, o percutir ese abdomen para saber si es un tumor o si es líquido en el abdomen, ¿no? Entonces yo tengo que utilizar todas estas herramientas. Y la auscultación, pues obviamente, ¿no? Tengo que explorar campos pulmonares, ruidos intestinales. Entonces, tengo que utilizar todas estas herramientas para que yo pueda dar objetividad a todo lo que me contó el paciente, porque si el paciente me dice, sabes que tengo dificultad para respirar, tengo una sensación de que no me alcanza el aire, pues yo tengo que consultar campos pulmonares para saber si realmente hay hipoventilación. O que si el paciente me dice, me lleno súper rápido, yo no sé, con poquita comida me siento muy saciada y a veces me dan ganas de vomitar, pues yo tengo que saber si hay un tumor que está desplazando órganos, o si hay ascitis que le está impidiendo pues que coma con más libertad, ¿no? Entonces yo tengo que comprobar todo eso que me está diciendo el paciente. Entonces ya una vez que nosotros completamos la anamnesis, pues hay que orientarnos para una exploración muy precisa y orientada, como les digo, al tumor y a las posibles metástasis, que si yo cuando estoy explorando el cuello veo que hay un ganglio cervical o ganglios supraclaviculares, pues yo tengo que preguntar si hay dolor en esos ganglios, si le impide la deglución, o sea, muchas cosas que yo tengo que evaluar en la exploración física.
y sobre todo, pues los síntomas principales, obviamente, es en lo que más me voy a enfocar. También si hay cosas que van a desestabilizar, ¿no? O sea, que diga, ¿sabes qué? Pues eh, se me dificulta un poco deglutir. Entonces, cuando me acuesto sin almohada, pues puede ser que me ahogue más, o si tomo con el agua, por ejemplo, me ahogo más rápido. Todas esas cosas tenemos nosotros que evaluar. Podemos utilizar ciertas escalas de valoración muy conocidas, el ECOG, yo creo que todo el mundo la conocemos. Esta es una escala de valoración por sistemas, donde son 5 o 6 puntos, donde vemos si hay actividad normal, que es 0, que es no necesita ayuda, y conforme va avanzando, pues obviamente entre más números, pues es más, se va disminuyendo la funcionalidad del paciente, ¿no? Esta escala pues la utilizan mucho los médicos y la del Karnofsky. Como quiera que sea, todos van a ser, o sea, por ejemplo, aquí el Karnofsky del 100 es normal, un paciente normal, y va disminuyendo, ¿no? Conforme va disminuyendo, pues la capacidad también va disminuyendo. Estos dos índices de valoración de funcionalidad pues son muy útiles. Igual nosotros lo podemos utilizar, pero en oncología, que sí funcionan los dos, la verdad que son de mucha utilidad. Hay hospitales donde solamente utilizan el ECOG, donde solamente utilizan el Karnofsky y está bien, pero existen otras, como esta escala de valoración de Edmonton, que para áreas oncológicas podemos utilizarla muy bien, porque está muy sencilla de interpretar, muy sencilla de que el paciente pueda entenderla, y es los síntomas principales. Aquí ve todos los aspectos de los síntomas que probablemente tenga un paciente oncológico, eh, y vemos la intensidad del síntoma, ¿no? Entonces, si es máximo dolor, pues ya sabemos que el 10 es el máximo dolor y el 0 es sin dolor. Entonces aquí podemos ver si es dolor, cansancio, náusea, depresión, ansiedad, somnolencia, si hay buen apetito, si percibe como máximo bienestar, sin falta de aire, sin dificultad para dormir. Entonces son síntomas muy comunes en paciente oncológico. Pero en la escala de Edmonton, pues la ESAS es la que es más enfocada a pacientes oncológicos, ¿no? Entonces, como les digo, son muchos aspectos los que podemos valorar. Y en áreas de cuidados paliativos, pues tenemos las escalas del PPS, ¿no? Esta que es una escala que ve es Palliative Performance System, o sea, el sistema de ver cómo está funcionando, que es muy parecida a los otros, pero aquí es un aspecto completamente paliativo. Y esta escala, junto con una que se llama PPI, nos permite pronosticar la sobrevida. Entonces, esta escala la utiliza enfermería y el PPI la utiliza el médico, y en conjunto estas dos escalas pues nos ayuda a que se dé un pronóstico de sobrevida con estos pacientes. Que a veces cuando el paciente ingresa a cuidados paliativos pues tiene un PPS de 50, de 40, paciente que pasa la mayor parte del tiempo en cama, que no hace ninguna actividad en casa, que necesita ayuda para casi todo, la ingesta disminuida, se la pasa somnoliento o con síndrome confusional. Entonces, a lo mejor tenemos un paciente ubicado ahí, ¿no? Pero porque tiene muchos síntomas. Y una vez que se tratan los síntomas, tal vez en la siguiente consulta permanezca en eso, que por lo general no permanecen ahí, tal vez lo podemos tener en un 60 o 70, ¿no? Podemos invertirla de cierta manera, no con todos, ¿no? Pero con algunos podemos lograr eso, porque un buen control de síntomas, pues obviamente que es un paciente que va a estar más funcional, ¿no? O sea, si el paciente no se mueve por dolor y le quitamos el dolor, pues obviamente que es un paciente que ya se va a poder mover. Entonces, esta es utilizada en áreas paliativas. Y pues la escala del dolor, que esta yo creo que todo el mundo la conocemos. Tenemos las escalas numéricas y categóricas, donde la numérica pues es del 0 al 10 y la categoría es sin dolor, dolor suave, moderado o intenso. Cualquiera de estas que nosotros utilicemos, la que nos funcione, va a estar bien. Nosotros utilizamos la numérica y la de caritas. En pacientes que no saben leer, si no nos pueden decir con números, utilizamos las caritas y son pues muy efectivas, ¿no? Entonces, ahora, el dolor pues es un síntoma subjetivo.
Estas escalas nos permiten darnos una idea de la intensidad del dolor que el paciente esté experimentando. Y ahí yo no voy a interferir para nada, ni sugerirle para nada, mucho menos la sugerencia del paciente, ¿no? Porque a lo mejor yo veo un paciente que no tiene fases de dolor, que no tiene posturas antiálgicas, y yo puedo asumir que ese paciente tiene un dolor 2 o 1, ¿no? Pero tal vez es un paciente que ya tiene un dolor crónico, que ha sufrido con ese dolor por meses, que ya se adaptó a ese dolor, que ya se acostumbró de cierta manera, digo, nadie nos acostumbramos al dolor, pero de cierta manera logró una adaptación a ese dolor y probablemente no tenga síntomas físicos que revelen que tiene una cantidad intensa de dolor, pero si el paciente me dice que tiene un 8, un 7 de dolor, pues obviamente que yo le voy a creer, ¿no? Entonces, aquí pues tenemos que registrar lo que el paciente nos dice. O sea, ese número que ellos nos dio o esa categoría que ellos nos dio, pues nosotros la tenemos que registrar como tal. Y pues también viene la parte de la toxicidad que nosotros tenemos que evaluar. No es que nos corresponda a nosotros solicitar los laboratorios y revisar los laboratorios, pero obviamente que cuando nosotros estamos en esas áreas oncológicas, si el paciente nos llega a los laboratorios, ya nosotros sabemos qué es lo que vamos a evaluar, ¿no? Pues por lo general, en la valoración hematológica, pues nosotros checamos que el paciente no tenga anemia, que no tenga neutropenia, plaquetopenia. Entonces, todo eso nosotros lo evaluamos. Digo, nosotros no vamos a determinar si pasa o no al tratamiento, pero por lo menos ya nos damos una idea. ¿Y de qué nos sirve esto? Pues, ¿qué voy a recomendarle al paciente? Si es una quimioterapia que está disminuyendo las plaquetas o que está disminuyendo los leucos, pues obviamente que yo me voy a enfocar las recomendaciones a cuidados. Si se bajan las plaquetas, por ejemplo, ten cuidado de no pincharte, no cortarte, ante datos de sangrado o petequias, pues hay que ir al hospital. Si es, por ejemplo, que se bajan los leucos, pues sabes que no te expongas con personas que tienen procesos infecciosos. Entonces, son cosas que nos van a ayudar para la orientación que nosotros vamos a dar. Otra de la toxicidad, pues es la gastrointestinal. Y aquí, pues va a variar desde mucositis hasta disfagia, náusea, vómito, diarrea, estreñimiento. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Pues revisar la mucosa oral, que no haya resequedad, que no haya datos de infección y que si yo veo hábitos higiénicos deficientes, pues obviamente que voy a recomendar una higiene adecuada de la vía oral, para que ellos puedan estar bien, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros evaluemos eso, que si hay estreñimiento, pues recomendar la ingesta de líquidos o comidas ricas en fibra, y si es necesario, si ya nosotros vemos que es un estreñimiento crónico, pues hay que avisarle al doctor para que también dé terapia farmacológica en caso que se requiera. Y pues la toxicidad dermatológica y neurológica, pues hay que revisar. Hay ciertos fármacos que ya nosotros sabemos que esos fármacos pueden dar toxicidad en piel y tengo que evaluar, pues, o neurotoxicidad, ¿no? Hay medicamentos como los taxanos, algunos derivados del platino que dan neurotoxicidad, pues yo tengo que evaluar, ¿no? Que si el paciente me dice, ¿sabes qué? Tengo mucha sensibilidad en las manos, no puedo tocarlo frío porque no lo aguanto. Hay gente que incluso dice que le da calambres en la lengua, en los labios cuando agarran cosas frías, ¿no? Entonces, estamos hablando pues de una neurotoxicidad derivada por el fármaco, pues nosotros tenemos que hacer ciertas recomendaciones, ¿no? O sea, no tomes cosas frías, de preferencia los alimentos a temperatura ambiente, utiliza vasos de plástico de preferencia, cubiertos de plástico o de madera para que el metal no te genere esas molestias. Si hay mucha sensibilidad en las manos y en los pies, colócate guantes, colócate calcetas para que se disminuya un poco esa sensibilidad. No te acerques a las cosas muy calientes porque si la sensibilidad está disminuida, pues a lo mejor te vas a lesionar y no te vas a dar cuenta, ¿no? O sea, una serie de recomendaciones que nosotros tenemos que dar dependiendo de qué tipo de medicamento está recibiendo y dónde va a estar la toxicidad. Y aquí pues es donde se aplica, ¿no? la evidencia, la medicina basada en evidencia o los cuidados basados en evidencia, donde nosotros pues si estamos con una toxicidad que ya se está manifestando, pues es mi deber conocer qué tipo de toxicidad es y qué fármaco pudo ser el que lo provocó.
Y pues va a haber diferentes grados de toxicidad, pues va a depender cronológicamente. Tenemos la toxicidad inmediata, que esta se presenta en horas o días, que por lo general es vómito, fiebre, hipotensión, flebitis, insuficiencia renal aguda, las reacciones alérgicas, que no sé ustedes, quienes están en áreas de quimioterapia, nosotros ahorita pues tenemos muchas marcas de medicamentos y las reacciones alérgicas están casi diario, ¿no? Tenemos reacciones de hipersensibilidad, los rash cutáneos, la cistitis hemorrágica, la necrosis tisular local y ya pues días de semana, la alopecia, la aplasia medular, la leucopenia, anemia, trombocitopenia, todas las penias, las diarreas, y los paralíticos, retención hídrica, la retardada, que es semanas o meses después de la quimioterapia, pues es fototoxicidad, pues que hay una disminución de la audición y se le administró cisplatino, pues yo puedo decir que probablemente haya sido una autotoxicidad generada por el platino, que hay anemia, aspermia o asospermia, la pigmentación cutánea, que en algunos pacientes se presenta, eh, la cardiotoxicidad, que todo esto se toman medidas para evitarlo, pero si se presenta ese tipo de signo, síntoma retardado, puede estar relacionado con la quimioterapia. Y la tardía, pues otro tipo de patologías oncológicas derivadas de la quimioterapia o derivadas de los propios tratamientos oncológicos también se pueden presentar. Y como conclusión, pues tenemos pues que la enfermería oncológica es un enfoque de atención que nosotros tenemos que estar siempre pensando como con un punto de vista oncológico, siempre que estemos atendiendo a este tipo de pacientes. Es necesario que conozcamos, esto no me voy a cansar de decirlo, tenemos que ponerle fundamento a lo que hacemos. Tal vez sean personas que lo hacen muy bien, no voy a dudar jamás de eso, pero tenemos que fundamentar lo que estamos ejecutando. O sea, si yo estoy realizando una acción, yo tengo que poner la ciencia detrás de esa acción. El sentido humanístico, esto es muy importante en estas áreas, porque, les repito, pues este tipo de pacientes requieren que nosotros seamos muy empáticos, que seamos humanos, que les ayudemos a transitar por esta patología y sus tratamientos de una manera pues más humana, más cálida, para que ellos puedan percibir la atención con mayor calidad. Y pues con esto concluimos. No sé si tengan ustedes alguna pregunta o ya no hay tiempo para preguntas. Agradecemos la excelente presentación, maestra. A continuación daremos lectura a dudas. Aquí en el chat tenemos una que dice, ¿les ha tocado alguna vez algún paciente que sea invidente y aparte sordomudo? ¿O pacientes que hablen el dialecto? ¿Cómo le hacen ahí para poder comunicarse? Sí, nos ha tocado con alguna deficiencia visual, sí, deficiencias auditivas, tal vez, y con dialectos, sí, pero por lo general, estas personas van acompañadas siempre de una familia. Y siempre se queda el familiar con ellos, ¿no? Eh, Dialecto, pues no, ninguno del centro habla el dialecto, pero siempre van, o sea, por lo menos lo que me ha tocado a mí, siempre van acompañados de alguien que les traduce. Y pues la deficiencia visual, pues obviamente que siempre va a estar el familiar ahí. Por ejemplo, pacientes que están recibiendo quimioterapia, pues los tienen que acompañar al baño, ¿no? Entonces ahí, pues ya sea que utilicemos la ayuda del camillero para trasladar al paciente en silla de ruedas, o si el familiar ya conoce cómo es el cuidado de esos pacientes, que por lo general lo sabe, entonces sí dejamos que el familiar los acompañe en todo momento y si requieren de la ayuda de nosotros, pues por lo general lo hacen. En quimioterapia siempre el familiar es quien les ayuda, ¿no? Ya les decimos cómo hacerlo, pero si es necesario que nosotros participemos en esa actividad, pues lo vamos a hacer. Pues yo como siempre agradecer, Alma, por la disponibilidad, agradecer desde que eras mi maestra y mi coordinadora, pues muchísimas gracias porque aprendí mucho
de ti y pues ahora pues sigo aprendiendo, ¿no? Porque en muchos hospitales desgraciadamente no, por el tiempo, el trabajo, etcétera, no llevamos esta valoración como se debe. Y aquí pues ya me diste ciertas ideas para poder integrarlas, ¿no? A pesar de que ya no estoy en el área de oncología ahorita, pero tengo pacientes que pues tienen estos tratamientos, entonces pues muchísimas gracias, sigo aprendiendo. Muchas gracias. Tenemos mensajes de agradecimiento, de excelente ponencia y el reconocimiento hacia usted por su gran expertise. Ahora bien, daremos lectura a su constancia de ponente. El Colegio Sonorense de Enfermeras AC otorga la presente constancia a la maestra Alma Estela Ramírez Armendáriz por participar como ponente en la sesión de capacitación continua con el tema Valoración de enfermería en el paciente oncológico, la cual se llevó a cabo el día 28 de abril del 2026 en Hermosillo, Sonora, México. Firma la presidenta, la doctora Karina Hernández Flores. En unos momentos se la hacemos llegar. Muchas gracias. Y pues ya saben, yo estoy disponible siempre para cuando se les ofrezca clases de oncología, con mucho gusto. En nombre del Colegio Sonorense de Enfermeras, les agradecemos a todos por su asistencia, sobre todo a la maestra por la oportunidad de estar el día de hoy con nosotros, su excelente presentación y la colaboración con el colegio. En el chat ya se encuentra colocado el link de asistencia de registro para aquellos que desean obtener constancia. También los invitamos a que sigan las redes sociales del colegio. Y de igual manera, pues esperamos haber aportado en su formación profesional. Les deseamos una bonita semana. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. No me permite ver nada del chat. No sé si lo tengan inactivo o no sé cómo. No me permitió ver, no, ni escribir, ni registros, ni nada. No sé por qué no me deja ver. No sé si yo soy la única del problema o tenga algún modo que esté, que lo tengan activo ahí, no sé la verdad. ¿Cómo le puedo hacer? Hola. Yo te registro, Somochi, pero yo creo que es no sé qué le habrás movido porque todo el mundo puede, comunicarse Sí, por por el el chat. chat. Ajá, pero Sí, yo te no. registro, nada más recuérdame mañana, no seas malita. Ok. Bueno, está bien, gracias. Pero Ok, sí, muchas que tenga felicidades a la bonita maestra. tarde. Igualmente, gracias. Buenas noches a todos.